días, ¿qué tal estáis? Después de las fiestas, con la familia, dentro de lo posible. Pues este tiempo, las navidades siempre son como épocas de felicidad, ¿no? Alegría, de compartir con la familia, de familiaridad. Y nosotros tenemos un motivo muy grande para estar felices, y es que Jesús vino y que Jesús murió por nosotros, así que queremos esto, ¿no? A ver, bueno, pues si queréis y podéis, os podéis poner de pie y vamos a cantarle que somos felices. Cristo vivo está. Nada te pudo parar. Vida eterna nos viniste a dar. Cantaré, Cristo vivo está. Vivo está. Yo soy feliz, soy feliz. Jesús me perdonó. Yo soy feliz. Soy feliz, nunca seré igual. Estar ante ti, libre soy para adorar. Tuyo soy, Jesús, mío eres tú. Gozo y perfecta paz, al acercarme a ti pude encontrar. Gritaré, Cristo vivo está. Vivo está. Yo soy feliz, soy feliz. Jesús me perdonó. Yo soy feliz, nunca seré igual. Yo soy feliz, soy feliz. Jesús me perdonó. Yo soy feliz, nunca seré igual. Jamás seré igual. Qué glorioso día, qué glorioso momento. Me salvaste, qué glorioso día, qué glorioso nombre, Jesús. Soy feliz, soy feliz. Jesús me perdonó. Yo soy feliz, nunca seré igual. Yo soy feliz, Jesús me perdonó. Yo soy feliz, nunca seré igual. Yo soy feliz, Jesús me perdonó. Yo soy feliz, nunca seré igual. Jamás seré igual. Somos felices porque Él nos ha perdonado y nunca vamos a volver a lo que fuimos, y por eso te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú eres santo, Señor, y te vamos a adorar por ello, Señor.
cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. Dios, que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, dame misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, te que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, revela y salvación. Es como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder, Señor. Tú nos amaste, Señor, y nos amaste tanto que viniste, Señor, y eso lo celebramos hoy, pero lo celebramos todos los días, Padre, porque tú viniste a salvarnos. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tenernos tanto amor todos los días, a pesar de nuestros fallos, a pesar de nuestros errores, Padre. Él siente celo por mí. Su amor es tan fuerte como un huracán y yo me doblo bajo
aflicción que has cubierto de gozo y gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu amor por mí. Oh, Él nos ama. Cuánto nos ama. Él nos ama. Nos ama, cuánto
Bueno, hola a todos y bienvenidos un domingo más al programa ¡Sálvame Jesús! Estamos aquí hoy para tratar uno de los temas más candentes del momento. Llevamos un par de días que las redes están ardiendo, es trending topic, ha nacido un niño. Y se rumorea incluso que se podría tratar del Salvador. Pero bueno, para esto no voy a estar yo sola aquí. Vamos a tener 3 invitados traídos desde zonas muy lejanas que van a estar tratando el tema conmigo y contándonos sus versiones de los hechos. Para eso vamos a dar paso y os pido un fuerte aplauso para una de las vecinas de la zona, la pastora Ángela. Para un reconocido científico, todo un sabio en su campo, el sabio Yusef. Y en último lugar, pero el más importante de todos, una autoridad del gobierno, el rey Herodes. Bueno, bienvenidos a todos. Os queremos dar las gracias por estar este rato aquí con nosotros, especialmente a Herodes. Es todo un honor tenerte aquí. Efectivamente, con la agenda ya me imagino los malabares que tuviste que hacer para dejar este huequito. Muchísimas gracias, de verdad. A Yusef, el sabio, con todas las cosas que tiene que hacer y que investigar. Bueno, y que encima sabemos que te tienes que marchar corriendo del programa por tu agenda también atareada. Decirte, bueno, hizo un viaje larguísimo, vino un camello, y decirte que no te preocupes, que nuestro plató están atendiendo perfectamente al camello, lo están cuidando y dándole de comer, así que puedes estar tranquilo. Y por último lugar, bueno, Ángela, sabemos que bueno, con las ovejas tampoco tenías mucho que hacer, pero de todas formas te damos las gracias y a tu vecina que está cuidando de las ovejas ahora mismo. Pues antes de empezar con la entrevista, una serie de advertencias. Debido a las últimas medidas COVID, tenemos que tener el programa con mascarilla. Puso las normas aquí nuestro rey Herodes y bueno, pues hay que respetarlas. Por otro lado, la ley de protección de datos es un tema sensible y también la protección del menor. Por motivos de seguridad del niño Jesús no podemos decir el lugar ni dar muchos datos de dónde se encuentra, porque a pesar de su corta edad, ya recibió amenazas de muerte incluso. Sí, es algo increíble, pero entonces tenemos que tener cuidado con estas pequeñas cosas. Pues nada, para no perder más tiempo vamos a empezar. Pues por ejemplo, Ángela, ¿cómo te enteraste del nacimiento de Jesús? Bueno, pues estaba yo con mis ovejas ahí en el campo cuidándolas y de repente me aparecieron 2 ángeles y me dijeron que ha nacido el Salvador. Claro, yo ya lo sabía, que iba a venir el rey de los judíos a salvarnos a todos. Entonces me alegré mucho. Pero entonces esos ángeles aparecieron así de la nada. Tú estabas con tus ovejas y de repente, así, pum, aparecen los ángeles. Sí, aparecieron de la nada, sí. Pero claro, como ya te he dicho, yo ya lo sabía, que un día de estos iba a venir. Muy bien, pues esta es la versión de la pastora. Yusef, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo te enteraste de la noticia? Bueno, pues a mí me gusta mucho el tema de las estrellas, junto a 2 amigos más míos. Y como sabíamos que iba a llegar El Salvador, pues estuvimos estudiando para saber dónde iba a estar, ya que no se puede contar. Y exacto, justo dimos con la respuesta. Y entonces ya sabíais que algo que ver con una estrella tendría, ¿no? Que os ibais a enterar a raíz de las estrellas. Sí, así es. Muy bien, muchas gracias, Yusef. Y Herodes, ¿cómo te enteraste del nacimiento de Jesús? Pues a ver, es que son un poco escandalosos. Entonces entraron al reino tal buscando, pues que si el rey de los judíos le llamaban, bueno, rey soy yo.
Y bueno, pues claro, entonces estaba yo en mi palacio tal y me dijeron, oye, que hay unos que están por aquí buscando pues al Salvador, al rey de los judíos. Y que nada, que si sabes dónde está tal. Y yo, claro, pues vamos a ver, este rey, cuidadito. Así que sí, así me enteré. Fueron muy escandalosos entonces al llegar al palacio. Sí, la verdad que se hizo mucho revuelo y en el reino estaba todo el mundo comentándolo, la verdad, pues cosa mayor. Nacen niños todos los días, no entiendo por qué no sé, estaba por ahí. Por si lo entendí mal, el que fue a avisarte fue Yusef. Sí. ¿Ibas solo? O... No, iba con los dos amiguitos esos que tiene. ¿Y cómo paraste Yusef en su palacio? ¿La estrella os guió hasta ahí o cómo fue? Al principio, pensando pues si era el rey de los judíos, íbamos a ir al palacio a preguntar si estaba ahí o no. Y ella no fue que le gustó mucho, la verdad. Hombre, a ver, es que en el Pero palacio que está el rey, que soy yo. Que sepas que ese niño recién nacido es más famoso que tú. Bueno, esa es tu opinión, o sea, vamos a ver. No. A mí me conocen... ¿Tiene monedas con su cara? ¿Eh? Yo tengo monedas con mi cara. Ahí lo dejo. Vamos a seguir con la entrevista. Sí. Seguimos por ti, Yusef. ¿Ya sabías algo antes de estos últimos acontecimientos? Sí. Pues por eso estuvimos empezando a estudiar ese tema. Vale, muy bien. ¿Y Ángela, en tu caso, sabías que iba a suceder todo esto? Claro que lo sabía. Lo sabíamos todo el pueblo que el rey de los judíos iba a llegar, nuestro Salvador. ¿Y desde cuándo sabíais eso? Pues lo sabíamos desde siempre, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Y en su caso, Herodes, sabías algo antes de que Yusef interrumpiese el sueño? Pues a ver, yo no sabía nada. Yo estaba pues, tranquilamente durmiendo después de un arduo día de trabajo, velando por la seguridad de mis plebeyos. Y pues nada, yo no tenía ni idea. O sea, a mí me pilló súper de improviso. A ver, yo sabía que nace gente, ¿no? Porque gente nace, pero no que iba a nacer pues, un rey de estos que dicen ahora. ¿Y cuál fue su reacción al enterarse? ¿Te cuento la primera reacción? Aquí, La segunda. aquí queremos sinceridad, los espectadores esperan sinceridad. La primera, a ver, pues interés, ¿no? Por saber dónde estaba, porque, pues, ¿no? Dicen que es el rey de los judíos, pues habrá que, pues de rey a rey, una conversación cita. ¿Para llevarle algún regalo? Para darle consejitos, hablar. Bueno, es que si es el rey de los judíos, pues será muy inteligente, ¿no? Digo yo. Más que tú, seguro. Pero yo a este programa no he venido a ser mofado, ¿eh? Yo me levanto y me voy. Mi primera impresión fue felicidad al saber que lo logramos y pues le regalamos cosas y eso, sobre todo felicidad. ¿Qué es lo que le llevasteis? Le llevamos incienso y mis otros dos amigos no sé qué le llevaron, la verdad. Muy bien, muy bien. ¿Y Ángela, en su caso, cómo fue? Pues yo me alegré mucho, la verdad, porque claro, había venido para librarnos de la opresión y la miseria de aquí nuestro rey. Entonces, pues ya tenemos otro rey más importante. ¿Herodes es un poco duro por lo que veo en sus palabras? ¿O? Bueno, yo no opino. Cuidadito. Con cuidado. Vale. Y entonces, ¿quién piensas que es Jesús? Jesús, pues Jesús lo es todo, es nuestro Salvador. ¿Yusef? No vas a saber dónde está. ¿Quién piensas que es Jesús? Después de todo el revuelo, ¿qué conclusiones sacas? Yo vuelvo a pensar que es nuestro Salvador, igual que Ángela, y es una persona muy importante, eso está claro. Por eso te importa tanto. Muy bien. ¿Y Herodes? ¿Cuál es la conclusión de todo esto?
A ver, yo pienso que Jesús pues es un niño, ¿no? que ha nacido, que al parecer le importa mucho a esta gente. A mí no tanto, la verdad. Solo pues nada, le quiero dar un consejito de rey de los judíos a rey moneditas con mi cara, rey. Y nada, pues nada, solamente quiero tener una conversación, para advertirle, ¿no? De cómo es esta gente. Que, si ya me decís dónde está, más o menos. En su casa. ¿Y dónde le pilla la casita? Así, norte, sur, este. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en esta entrevista con nosotros. Esperamos que los viajes de vuelta sean buenos. Y ahora nada más para todos los espectadores. Después de saber estos 3 testimonios, después de saber todo lo que está rondando en las redes y de ver las noticias, ahora queda que cada uno en su casa saque sus propias conclusiones sobre quién es Jesús. Si estáis interesados, lo podéis dejar en nuestros comentarios de la página web. Y no os perdáis el próximo programa del domingo que viene. Estaremos tratando un tema muy intensito y me chivan por el pinganillo que volveremos a estar con Herodes otra vez. Resulta que está ocurriendo un caso misterioso que en el reino están desapareciendo niños muy pequeños y no se sabe... Ni idea, la verdad, qué cositas. ¿No tienes ni idea? No, ni idea. Bueno, Me pues... acaba de pillar en directo la reacción. Lo que te importa al pueblo. Bueno, es que tengo una agenda muy atareada, como ya sabéis. Pues de esto y mucho más estaremos el próximo domingo aquí. Gracias. Pues quería compartir una reflexión con vosotros. No sé si me puede poner a ser una imagen. ¿Sabéis qué es, no? ¿Tenéis en casa? ¿Quién tiene Belén en casa? Pues estaba pensando esta semana sobre el Belén y sobre el... Bueno, parece que hay diferencia entre el Belén, que es tenerlo así enterito y tal, y el nacimiento o el pesebre, que es solo la familia y tal. Y estaba pensando en eso y parece una chorrada y parece una cosa sin importancia. Pero la imagen del pesebre, una imagen como esta es muy potente y tiene mucho significado. Y me daba cuenta que al final... pensaba, ¿cómo puede ser que un mensaje tan escandaloso y tan sorprendente lo tengamos ya tan como algo común y normal y veamos el pesebre y el nacimiento y todo y no nos explote la cabeza de lo que significa? Al final de tanto escucharlo lo tenemos como algo normal, lo damos por sentado, pero al final el significado de la Navidad... que se resume en el nombre que le da el Antiguo Testamento a Jesús, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y ya solo esta idea, esta palabra, es impresionante y es el mensaje más escandaloso, porque es Dios el creador de todo, el creador de las estrellas que le gustaban a Joseph y de cada célula y de cada molécula en nuestras células. Se mete en la historia y se mete como uno más. No sé si... de hecho, me gusta una frase que escribe C.S. Lewis en uno de los libros de las Crónicas de Narnia, que dice: hubo una vez en nuestro mundo un pesebre y en este pesebre había algo más grande que todo nuestro mundo. Y esta es la dimensión de lo que ocurre en esta escena. Dios mismo se mete en la historia y no sé si conocéis o os acordáis de... cuando estudiabais literatura, de Miguel de Unamuno, que es un escritor español de principios del siglo pasado. Pues Miguel de Unamuno tiene una novela muy guay que se llama Niebla. Y en Niebla lo que tiene de interesante la novela es que el propio Miguel de Unamuno, como escritor, se mete dentro de la novela y habla con sus personajes. Total, fue muy revolucionario y la novela triunfó y sigue siendo muy importante por esto mismo. Y eso mismo es lo que significa el pesebre. Dios mismo como autor de todo, que se mete dentro de la historia. Y Dios ve la situación del mundo y cómo habíamos entregado el control al mal, cómo el mal se apoderaba del ser humano, cómo estropeábamos el mundo que él había creado, y decide lidiar con ello.
Pero si volvemos a mirar al pesebre, hay otro mensaje escandaloso, que es cómo Dios decide lidiar con el mal en el mundo. Y es a través de un bebé. Y al final no hay nada más vulnerable en el mundo que un bebé. Hay unas cuantas cosas que nos diferencian al ser humano de los animales, pero una de las más importantes es que nuestras crías nacen un poco a medio hacer, como cuando yo saco un bizcocho del horno y por fuera está así muy hermosito y tal, pero lo pinchas y es todo líquido y hace pff. Pues al final las crías del ser humano, lo que los diferencia del resto de crías es que salen muy vulnerables, salen a medio hacer, salen, si os acordáis los que habéis tenido hijos que no tienen la cabeza cerrada todavía. Entonces un bebé humano no puede sobrevivir en absoluto sin la supervisión de los padres. No sé si habéis visto en algún programa, o si sois de campo, y habéis visto nacer a algún potrillo o algún otro animal que enseguida se ponen a cuatro patas y empiezan a corretear por ahí. Sin embargo, el bebé es algo tan frágil, tan mono y tan cookie, pero tan frágil, y Dios decide entrar en el mundo a través de eso, de un bebé, y lidiar con toda la maldad del mundo y lidiar con todo lo oscuro de este mundo a través de un bebé, de algo tan indefenso que necesita hasta que le limpien la caca. Y además es que no es que entre así al Edén, que es un mundo idílico, sino que entra a un mundo roto y se vuelve vulnerable en un mundo en el que no está muy bien visto ser vulnerable. En un mundo que manda a una embarazada a parir al establo con los animales, para que os hagáis una idea. Es como si va a las fauces del lobo, pero en forma de bebé. Y lo guay es que años más tarde, cuando ese bebé crece, nos explica que su forma de hacer las cosas es esa, el principio de la semilla de mostaza, que el reino de Dios empieza como algo pequeño, como algo diminuto y insignificante, pero que crece y se desarrolla hasta llegar a ser lo más grande. Entonces, viendo lo escandaloso de este mensaje, cómo Dios se encarna y se mete en la historia y se mete en la forma más vulnerable que es como un bebé, quería llevaros conmigo a algunos pasajes de la Biblia en el que vamos a ver a los tres personajes que teníamos aquí, cómo reaccionan ante este escándalo. Si venís conmigo a Lucas 2, vamos a ver la reacción de los pastores. Lucas 2 del 8 al 20. Dice, en la misma región había pastores que pasaban la noche en el campo vigilando sus rebaños. De pronto se les presentó un ángel del Señor y el resplandor de su gloria los envolvió completamente y quedaron sobrecogidos de temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque vengo a traeros una buena noticia, que será causa de gran alegría en todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, entre los hombres que gozan de su buena voluntad. Sucedió que cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos qué ha sucedido, lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron apresuradamente y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron todo lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, pues todo había sucedido tal y como se les había dicho. Aquí vemos a los pastores que, como nos contaba Ángela, se enteran del nacimiento de Jesús por los ángeles. Estaban cerca de Belén, de donde nace Jesús, así que podemos entender que eran judíos, así que tenían cierto contexto de las promesas que Dios había dado a su pueblo de que iba a venir un Salvador, de que iba a venir un libertador. De hecho, no hay toda una explicación teológica por parte de los ángeles, sino que lo que les dicen es suficiente como para activar lo que ellos sabían. Les dice que ha nacido el Salvador, que ha nacido el Mesías, y
y les da una señal un poco rara, que es que va a estar envuelto en pañales. Y su reacción es alegrarse, tal como le dice los ángeles, que va a ser alegría para todo el pueblo. La reacción de los pastores es alegrarse por ver cumplida la promesa que les había dado Dios años atrás, y por ver, y nos dice el texto, por ver que todo se había cumplido como el ángel les había dicho. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta siempre que vemos a judíos en el Nuevo Testamento, que miran a Jesús y se acuerdan de las profecías del Antiguo Testamento, es que puede que las ideas que tuviesen los judíos del primer siglo sobre cómo les iban a salvar, en un contexto en el que estaban dominados por un imperio como el Imperio Romano, pues sus ideas a lo mejor podían ser más de un libertador militar o de un revolucionario que les fuese a liberar de Roma, que no a lo mejor con algo más profundo. Pero el caso es que se alegran de lo que ven. Me acordaba esto de una imagen que hay por internet, un meme, que es lo que pides y lo que te llega. Pues lo que piden o lo que esperaban los pastores es el soldado ahí armado que les iba a liberar de Roma, y lo que llega es un bebé envuelto en pañales o envuelto en caca. Pero el caso es que los pastores consiguen relacionar lo que sabían y lo que esperaban con lo que están viendo. Vamos a ver a los otros personajes que aparecen en la historia, que están en Mateo 2. Y voy a leer Mateo 2 del 1 al 16. Dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos que preguntaban: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Por eso convocó a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le respondieron: en Belén de Judea, según escribió el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Y entonces Herodes llamó en secreto a los magos para cerciorarse del tiempo exacto en el que había aparecido la estrella, y los envió a Belén diciendo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que al llegar se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de gran alegría, y cuando entraron en la casa vieron al niño con María, su madre, se postraron y lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero como fueron avisados por revelación en sueños de que no volvieran a Jerusalén para informar a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después de que partieron, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces él se despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, al verse burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo indicado por los magos. Aquí aparecen 2 personajes muy interesantes. El primero son los sabios, los solemos llamar reyes magos, pero en la Biblia la palabra es más entre sabios y magos. Y al final, en verdad, si leemos un poco lo que cuenta de ellos, podrían ser como una especie de científicos, entre astrónomos y un poco a lo mejor hasta astrólogos. La ciencia como tal no se considera que surge pues como hasta el siglo XVI o XVII, hasta entonces había estado un poco mezclado siempre con filosofía, incluso pues con eso, con astrología y con cosas que no son como tal ciencia. Pero esto que vemos aquí es bastante parecido. Son personajes que observan las estrellas y que se dedican a interpretarlas. Y es curioso porque la primera cosa que tenemos que ver aquí es que, a diferencia de los pastores, no son judíos, vienen por ahí de lo lejos, del oriente. No sabemos qué contexto judío tendrían, cómo sabrían de las profecías y tal,
pero sabemos que tenían otra información que nosotros no sabemos y que no viene en la Biblia. Las instrucciones para encontrar la estrella de Jesús no se encuentran en el Antiguo Testamento. Es muy curioso, en un tiempo en el que el pueblo judío entendía que Dios solo era para ellos y que los extranjeros estaban en un segundo plano, cómo viene alguien desde tan lejos y encima alguien que se dedica a leer las estrellas, que pues no estaba muy bien visto, bueno, ni hoy tampoco en principio. Se parece mucho a la astrología, es como si viene hoy alguien a la iglesia y nos dice que ha venido porque lo ha leído en el horóscopo, y en el horóscopo de hoy le ha dicho que tenía que venir a la iglesia. Pues a lo mejor nos escandalizaríamos un poco, pero qué curioso cómo Dios hace las cosas y cómo está dispuesto a llegar hasta unos puntos que no nos podemos ni imaginar y que nos escandalizan otra vez más. Pero estos personajes, a pesar de que no tenían la promesa del pueblo judío, ni que tenían a su disposición todo lo que tenían a lo mejor los pastores para poder interpretar lo que estaba pasando, eran personas inquietas, eran personas buscadoras. No sabemos si estaban buscando específicamente a Dios o estaban buscando específicamente a Jesús, pero su búsqueda, su querer saber más, fue lo que les llevó a encontrar a Jesús, hasta el rey de los judíos. Y lo que entienden es lo justo, que ha nacido el rey de los judíos, que era un bebé y que merecía ser adorado. Al contrario, tenemos en la historia también a Herodes. A Herodes el nacimiento de Jesús le pilla despistado, no es que ni lo esperaba ni lo deseaba, desde luego. Y se entera porque los sabios se arman un poco de revuelo ahí, preguntando a ver dónde estaba ese rey que había nacido. Y entonces decide investigar, o más bien que otros investiguen por él, y lo que quiere es matarlo por temor a que le destrone. No es algo raro, porque de hecho en la historia hay hasta casos de reyes matando a sus propios hijos para que no les quitasen el trono que era suyo. No sé si habéis ido al Museo del Prado, hay un cuadro que es muy famoso, que es Saturno devorando a su propio hijo, y es la historia de este dios, de Saturno, que devora a su propio hijo por temor a que le quite su puesto. Entonces esto es lo que hace un poco Herodes, por eso le da igual que sea un bebé o lo que sea. Ha oído que puede ser alguien que le quite el puesto y quiere ir a por él. Y ahora, después de ver estos tres personajes, la pregunta es, ante el nacimiento de Jesús y ante el escándalo de lo que Dios hace en la Navidad, ¿cómo reaccionamos nosotros? Podemos identificarnos a lo mejor con los pastores, que conocemos la historia, conocemos ya que necesitamos a un Salvador, y lo bueno es que entonces Jesús es buenas noticias para nosotros, pero es importante tener en cuenta que a lo mejor hay que estar alerta de que Dios nos puede sorprender en su forma de hacer las cosas. Igual que los judíos conocían la historia y sabían que esto era buenas noticias, pero ellos esperaban que Dios actuase de otra forma y que les liberase y que se rebelase contra el Imperio Romano, y es todo lo contrario. Pues si te identificas con los pastores, ten en cuenta que Dios es ingobernable, como la canción de Zetangana, y que Dios nos puede sorprender en su forma de hacer las cosas. Y a veces nosotros luchamos un poco con este principio de la semilla de mostaza. Queremos ver el reino de Dios manifestarse en nosotros así, ¡puf! Queremos ver el reino de Dios manifestarse en los demás así. De repente queremos hablar con alguien y que de repente se convierta y explote el reino de Dios en su interior. Pero Dios trabaja con la semilla de mostaza. Entonces, si te identificas con los pastores, estate atento de creer en cómo es Dios y cómo es Jesús en realidad, y no en lo que tú esperas que va a ser Dios o que va a ser Jesús. También a lo mejor nos sentimos identificados con Herodes, que es el único en la historia para el que no son buenas noticias que Jesús nazca. No son buenas noticias porque es un tirano que vive cómodo oprimiendo a los demás, que el nacimiento de Jesús no es buenas noticias para quien disfruta con la injusticia, quien ve peligrar su reinado. Y a lo mejor nosotros no somos unos tiranos que estamos oprimiendo a los demás, o a lo mejor sí, espero que no. Pero a lo mejor también nos asusta, como le asustaba a Herodes, perder el control. Y como
como este Dios, como este Jesús es tan escandaloso y tan ingobernable y hace las cosas de una forma tan sorprendente, podemos tener miedo de perder el control de nuestra vida como Herodes y ser reacios a que la historia de la Navidad entre en nosotros de verdad. Pero a lo mejor también nos podemos identificar con los sabios. Y lo bueno y lo maravilloso es que las buenas noticias de Jesús no son solo para los que conocen la historia de Jesús, igual que las buenas noticias en su momento no eran solo para los pastores que estaban preparados teológicamente y en su contexto para recibirlas, sino que las buenas noticias de Jesús, de Dios, de este Dios con nosotros, de este Dios que se mete en la historia, son para todos, aunque no tengan nuestro contexto, aunque no tengan nuestras creencias y aunque no tengan nuestros valores, para todos los que están buscando, como leíamos cuando predicamos los jóvenes, aunque los que están buscando, aunque sea a tientas, encontrar a Dios, a veces sin saberlo, Jesús es buenas noticias para ellos también. Y puede que te sientas identificado con los sabios, con estos medios científicos de la historia, puede que no tengas todo claro, que estés planteándote si esta historia de Jesús es verdad o no, o si merece la pena, pero si este es tu caso, Jesús también es buenas noticias para ti. Y hay un escritor del siglo pasado también, Franz Kafka, que escribió La Metamorfosis, al que le preguntaron una vez por Jesús. Él era judío, de hecho, pero le preguntaron qué pensaba de Jesús y dijo una frase que me parece súper impactante. Dice, Jesús es un abismo lleno de luz y hay que cerrar los ojos para no caer en él. Y no sé si supongo que sí, que habéis escuchado hablar de los agujeros negros. Los agujeros negros son un punto pequeño, pero que tiene tanta masa, tanta materia en su interior, que atrae todo. Es la gravedad, pero a lo bestia. Los agujeros negros son tan potentes que si la luz pasa cerca suyo, atraen hasta la luz y todo se vuelve oscuridad. Pues lo guay es que Jesús es ese abismo de luz, es todo lo opuesto a ese agujero negro, es ese punto de luz que toda la oscuridad que hay a su alrededor la ilumina. Y por eso son las buenas noticias, porque un inmenso abismo de luz bajó al mundo para alcanzar a cada persona. Entonces, estés en el punto que estés de los tres, la buena noticia es que Jesús está aquí y si no cierras los ojos y no haces todo lo posible que hay que hacer, Jesús te va a alcanzar con su luz. Así que te invito a que sea cual sea tu situación, te dejes alcanzar por esta luz de Jesús. Si estás en el punto de los pastores, que disfrutes de la Navidad y que disfrutes de este mensaje. Si estás en el punto de Herodes, que te atrevas a ceder el control. Y si estás en el punto de los sabios, que sigues investigando, que no dejes de investigar, aunque parezca que estás muy lejos. En el oriente hasta Jerusalén tuvieron un buen camino, pero aunque parezca que estás lejos, no estás tan lejos. Amén. Pues este era el mensaje que quería compartir con vosotros. Ha nacido en un pesebre la estrella más sorprendente, solo con tu luz. Oh, oh, cielo canto alegremente. Oh, 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 oh. Jesús es Navidad. Oh, 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 oh. Jesús es Navidad. Mi regalo al fin llegó, es Jesús mi Salvador, el tesoro de la Navidad, es Jesús
Jesús, es Navidad. Jesús, es Navidad. En las alturas y a los hombres paz. Ha llegado Navidad. Hoy te invito a entrar a mi corazón. Sigámoslo. Jesús, es Navidad. Jesús, es Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad. Voy a pedir ahora que salgan voluntarios, como 3 o 4, los que queráis. Pero que salga alguien, por favor. Muy bien. ¿Alguien más? Venga, por allí. Los jóvenes, venga, Marco. Por favor, no van a salir tus padres y tú no. Venga. Otro por aquí conmigo. Y esta nos la sabemos todos, así que esta la cantamos todos para acabar el culto. Venga. Más voluntarios, a ver. Más voluntarios, venga por allí, alguien de esta zona. No empezamos por a aquí, cantar muy bien, hasta que no salga la gente. Vamos, Pilar. Pilar, si lo estás Ángela, deseando. vamos. Venga. A ver, Jairo, por ahí.
unas felices fiestas.